Mi nombre es Leonardo Cañedo. Hace como 32, 33 años más o menos que trabajo acá. Y bueno, se dio de empezar a trabajar acá por una cuestión de que en un momento me agarró que no quería estudiar más y teniendo unos tíos que trabajaban en el cementerio y un primo, me vine a trabajar acá. Nosotros le ofrecemos a la gente el servicio de mantenimiento de nicho, limpieza. Hay diversas cosas que se hacen. Sacar las flores cuando están secas, atender a la gente, hacer ramos cuando la gente te trae las flores y le hace las palmas. Uno se pone a mirar y es una obra monstruosa, grandísima. Lo que habrá sido excavar todo esto para hacer estas galerías subterráneas. Yo he escuchado muchas veces decir, ¿por qué en vez de hacerla para abajo no la hicieron para arriba? El hacerlo para abajo fue, creo yo, para que tenga una vista así de que el que está arriba vea todo pasto, ¿no? Que no se vea un edificio, sino que vea como tipo un parque. Cuando uno baja acá se encuentra con un mundo diferente, con pasillos, que hay muchísimos nichos en cada pasillo, con jardines y una arquitectura muy particular. Llama mucho la atención, a gente que lo conoce por primera vez le llama mucho la atención. Yo algo así no lo vi nunca. Aparte acá se comunica uno con el otro. Es muy loco cómo está hecho. Sí. Sí, yo creo que cualquier persona que trabaja en el cementerio tiene algo relacionado con lo que es funerario. Yo creo que sí, yo creo que toma otra, tiene otro pensamiento hacia la muerte. No es que lo estés pensando en todo momento porque estés trabajando acá, ¿no? Pero ves tantos casos, no hay edad prácticamente. Entonces es como que decís, mirá vos, muy típico, mucha gente lo dice, ¿no? De yo me hago mala sangre por tal cosa y hay cosas porque uno acá escucha cosas que son fuertes. Te das cuenta que hoy estás y mañana capaz que no estás más, pero bueno, no es algo para asustarse, ¿no? Obviamente, pero sí para tratar de vivir lo mejor posible, ¿no? No hacerse tanta mala sangre pero igual nos hacemos mala sangre, igual aunque no, ya creo que el ser humano es así, pero está bueno no hacerse mala sangre por tantas cosas, vivir un poquito más relajado. Pero sí, 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 cambia tu idea hacia la muerte, cambia. De una forma u otra, pero cambia. Trabajando acá ya, sí, sí, se ve diferente. Hay gente que crema y tira las cenizas al mar, por ejemplo. Hay gente que no, quiere tenerlos en un lugar y saber que están ahí y poder traer una flor y poder rezarle. Pero va en cada uno, es muy particular eso es muy particular. Eh, a mí, la verdad que eso de tirarlo hacia el mar no sé, yo prefiero más eh, saber que está en un lugar, porque al cremar es como que estás dando una finalización total, lo veo yo, ¿no? Y en general cuando salgo, paso por el nicho donde está mi papá, tengo la costumbre de saludarlo, que es una estupidez capaz para algunos, pero bueno, yo, qué sé yo,
siento que lo estoy saludando. Chao, viejito, hasta mañana, capaz que le digo. Queda en cada uno, eso es muy particular. Este, pero bueno, cada cual lo siente a su forma. Mi nombre es Miguel Osorio, trabajo en el cementerio de Chacarita hace 24 años. La función que cumplimos nosotros, atender al público que vienen con su dolor, en sentido cuando encargan lo que es la chapita, el Cristo Anilla y el mantenimiento, encargado de mantener el nicho que esté limpio. En sentido que cuando la familia, si no es de venir todos los días o una vez a la semana o al mes o pueden ir una vez al año, el nicho siempre va a estar limpio. Es un cementerio el más grande de Sudamérica y en todas partes no hay galerías como acá, que esto no más que impresionar a la gente, que tenemos primero y segundo subsuelo, que es donde hay ceniza y nicho. Cada galería o cada cuidador cuida más o menos 700 nichos. Imagínense, son 700 cuerpos. Como todo uno dice, oh, un cementerio, pero al principio, bueno, te costó adaptarte, ver cosas que no te imaginabas, como por ser el dolor de la familia, cuando traen a su ser querido. Son cosas que uno no ha vivido, que después a lo largo de la vida lo va viviendo, que a todos nos va a tocar. Ver familias que a veces traen a sus hijos, o a su madre, a su padre, y el llanto, el dolor. Entonces eso como que a uno también le llega, no porque trabajemos acá y seamos de fierro, no vamos a sentir nada, pero en el fondo lo sentimos. Es como todo, es como la persona, la enfermera que está cuidando a un enfermo que está agonizando y está sufriendo también la enfermera, pero no puede salvarlo, no puede hacer nada y ver esas cosas, ¿viste? Y es lo mismo acá, es como te digo, también nos llega el dolor un poco, pero bueno, es la uno de uno y otra cosa no tengo que hacer. Bueno, me llamo Víctor Castillo, mi apellido, y hace 24 años que estoy acá, en este cementerio. Nosotros cuidamos, cada uno cuidamos 700 y algo de nicho, y eso cuando viene el familiar, nosotros le hablamos para que vea si podemos contratar para que nos dé el trabajo a ellos, porque nosotros dependemos de ellos, que ellos nos pagan el mantenimiento de los nichos. Admiro quien lo hizo. Lo tendría de frente y le preguntaría cómo se le ocurrió hacer esto, de dónde sacó esto. ¿Por qué se le ocurrió ir para arriba, si tiene tanto espacio? Pero si hubiera ido para arriba no iba a quedar tan lindo como es arriba. ¿No te parece? Que es lindo lo que está arriba y vos de repente te asomas así y miras algo que medio que te impresiona. Pero una vez que entraste acá ya no es como una ciudad, digamos. Nada más que no tiene locales de venta de cosas, ¿no? Y veo que viene mucha gente, extranjeros que vienen a visitarlo porque les llama la atención. Vienen porque les interesa saber cómo es. Porque yo creo que no hay otro cementerio como este. Y creo que vale la pena mantenerlo. No me gusta que nadie se muera, ¿no? Pero tengo asumido que estamos todos de paso.
Porque yo creo que ellos alguna vez hicieron algo bien también y llegaron acá. Y yo estoy haciendo por ellos. Algún día otro lo hará por mí. Para mí es como que haría 3 mundos. Abajo, este sería el del medio y arriba el otro, a donde van las almas. Para mí es así, creo, ¿no? Yo creo en Dios y creo que es así. Pudiera encontrarme alguno que viene de abajo, que me diga cómo es abajo. Te contestaría otra cosa, pero no, todavía no tuve la suerte de encontrarme con nadie. Y después, yo creo que cuando uno se va arriba, al cielo. Y ahí Dios sabrá qué es lo que hace.